este video conoceremos la histología del oído interno. Y para comprender mejor, primero conoceremos cuáles son las porciones del oído y sus funciones. Anatómicamente, el oído tiene tres porciones. La primera es el oído externo, conformado por la oreja y el conducto auditivo externo. La segunda porción es el oído medio, que está conformado por la membrana timpánica, la cavidad timpánica, los huesecillos martillo, yunque y estribo, y la trompa auditiva. La tercera porción es el oído interno, en el cual hay unas estructuras complejas, en los llamados laberinto óseo y laberinto membranoso. El oído tiene dos funciones básicas. La primera es el equilibrio y la segunda es la recepción del sonido. Para ambas funciones hay diferentes estructuras específicas distribuidas en el oído, la gran mayoría en la porción interna. Con cada uno de sus dos oídos, el animal puede procesar toda la información que recibe y definir si tiene que esconderse o salir corriendo. En el oído interno está el laberinto óseo, que se localiza en el área petrosa del hueso temporal y alberga en su interior al laberinto membranoso. El laberinto óseo está compuesto por la cavidad vestibular, los canales semicirculares anterior, lateral y posterior, donde se localizan las constituyentes responsables del equilibrio, y la cóclea, que a su vez está formada por el modiolo y el canal coclear donde se localiza el órgano de la audición. El laberinto membranoso se forma por una serie de conductos y sacos membranosos, alojados dentro del laberinto óseo, revestidos por un epitelio plano simple y llenos de endolinfa. Estos son los conductos semicirculares anterior, lateral y posterior, que se dilatan para formar las ampollas, el utrículo, el sáculo y el conducto coclear. También en el oído interno encontramos unos líquidos llamados linfas, que son la perilinfa y la endolinfa. La perilinfa circula por el pequeño espacio que está entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso, y drena finalmente por el conducto perilinfático al espacio subaracnoideo. Esta perilinfa es un fluido extracelular típico, cuyo principal componente es el sodio. La endolinfa, por su parte, circula al interior del laberinto membranoso, se produce en el conducto coclear y finalmente recorre el conducto endolinfático para llegar a su sitio de drenaje en el saco endolinfático, ubicado en los senos durales de la dura madre. Esta es un fluido extracelular totalmente único y su mayor componente es el potasio. La endolinfa es importante en la información espacial, ya que ésta se agita dentro del laberinto membranoso cuando el animal está en movimiento y activa las prolongaciones de las células especializadas, que están ubicadas en el aparato vestibular encargado del equilibrio. El aparato vestibular se constituye por el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares anterior, posterior y lateral. Estos se disponen en ángulo recto entre sí y tienen un extremo dilatado llamado ampolla. Todas estas estructuras están revestidas por un epitelio plano simple, sostenido por tejido conectivo. En una porción específica del epitelio del utrículo y del sáculo, se ubican los neuroepitelios, que componen las máculas, tanto del utrículo, que está en posición horizontal, como del sáculo, que tiene posición vertical. En las ampollas de los conductos semicirculares se ubican los neuroepitelios, llamados crestas ampulares. Las máculas son áreas sensitivas que detectan la aceleración lineal y los cambios de posición de la cabeza. Permiten controlar la postura, la marcha y el equilibrio. La mácula consiste en células de sostén y células vellosas tipo 1 y tipo 2, ambas con prolongaciones citoplasmáticas, como cilios, estereocilias y cinetocilio. Las células tipo 1 tienen formas globosas y están rodeadas por una prolongación nerviosa aferente. Las células tipo 2 tienen forma de botella y en la zona basal se relacionan con fibras aferentes y eferentes. Asimismo, la mácula está cubierta por la membrana otolítica, masa gelatinosa que contiene otolitos, y es formada por glucoproteínas sintetizadas por las células de sostén en las cuales están las esterocilias y cilios de las células vellosas.
Cuando se mueve la endolinfa, también lo hacen la membrana, los otolitos y las prolongaciones de las células, las cuales envían esa información de la posición del animal al sistema nervioso. Llegó Afiliaciones Yambal, la única manera de obtener los descuentos más exclusivos en tus productos favoritos. Las crestas ampulares están integradas por células vellosas tipo 1, tipo 2 y de sostén, similares a las de la mácula, sobre las que se dispone una cúpula gelatinosa que atraviesa toda la cresta y contacta con la pared opuesta de la ampolla. Cuando la linfa se mueve, genera movimiento en la cúpula de la cresta y esta activa las prolongaciones de las células vellosas. De esta manera se envía la información de movimiento rotatorio del animal al sistema nervioso. En resumen, son 5 estructuras en cada oído, 3 crestas y 2 máculas altamente especializadas que le indican al animal cuál es su postura y si está en movimiento. La otra función del oído interno es la recepción del sonido, realizada por el órgano espiral localizado en la cóclea, específicamente en el conducto coclear. La cóclea es una estructura en forma de caracol. Está formada por el canal coclear y el modiolo, y rodeada por el revestimiento óseo del temporal. El canal coclear corresponde a la zona donde se localizan los componentes membranosos, en tanto que el modiolo es la zona ósea interna, que atraviesa longitudinalmente toda la cóclea a modo de una gruesa columna y emite lateralmente finas láminas óseas que forman el suelo donde se ubica el órgano de la audición o órgano de Corti. En su zona central se dispone células ganglionares y fibras aferentes y eferentes del nervio auditivo. El canal coclear se inicia en la cara anterior del oído interno en contacto con la pared ósea del oído medio y termina en una abertura a modo de ventana ósea denominada helicotrema. Este se compone por 3 escalas: vestibular, central o conducto coclear y timpánica. La escala vestibular es revestida por células planas que descansan sobre la membrana vestibular. Esta se comunica con la escala timpánica a nivel del helicotrema. Por ella circula perilinfa. La escala timpánica es revestida por epitelio plano simple. Constituye el piso de la escala central y es llamada membrana basilar. Por ella circula perilinfa. La escala central o conducto coclear es un conducto largo en forma de espiral que recuerda un caracol. Su ángulo agudo se relaciona con el modiolo, del que parte una pequeña trabécula ósea que forma parcialmente el piso de esta escala, en la que descansa el órgano espiral que es sostenido por la membrana basilar. El epitelio que reviste la pared externa es cúbico, estratificado, capilarizado, llamado estría vascular, la cual produce endolinfa. El órgano espiral contiene células internas tipo 1 y tipo 2, que transforman la energía mecánica de las vibraciones del sonido en energía eléctrica. Las estereocilas de estas células pueden estar embebidas en la membrana tectorial, que es una estructura gelatinosa producida por células interdentales localizadas en el limbo espiral. El órgano espiral tiene además células de sostén y terminaciones nerviosas aferentes y eferentes del nervio coclear. Las células de sostén constituyen el armazón e incluyen las células limitantes internas y externas, pilares internas y externas, las falángicas internas y externas, que son de soporte para las células vellosas. Adicionalmente se encuentran 2 túneles, el interno y el externo. El ganglio espiral se localiza en la base del modiolo y contiene neuronas que se proyectan hacia las células tipo 1 y 2. Es así como el perro percibe el guau, inicialmente como una onda que pasa por la oreja, después va por el conducto auditivo externo, toca la membrana timpánica, luego los huesecillos que transmiten la onda a la ventana vestibular y moviendo la perilinfa de la escala vestibular, esta onda sigue moviendo estructuras como la membrana vestibular y la endolinfa del conducto coclear, donde toca la membrana tectorial y se mueven las esterocilias de las células vellosas del órgano espiral. Finalmente, estas células envían la información por el nervio al cerebro. Este viaje a través del oído interno nos hace entender cómo funciones tan importantes para cualquier animal, como el equilibrio y la audición, son realizadas por pequeñas estructuras